Las drogas te ofrecen su mundo. A cambio de destruir el tuyo, di no a las drogas. Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Nuestra mesa redonda, como ha sido anunciado desde el mediodía, ha cambiado su tema previamente informado para dedicar esta emisión a responder varias de las preguntas, interrogantes, opiniones de nuestra población sobre la decisión anunciada ayer por el Banco Central de Cuba de suspender temporalmente los depósitos de efectivos en dólares estadounidenses. Una información que sin duda se convirtió en la noticia más importante de la jornada y que ha generado varias reacciones sobre las que queremos profundizar hoy en nuestra mesa redonda. Para ello, tengo el placer de que nos estén acompañando acá en el panel la compañera Leticia Morales González, viceministra primera del Ministerio de Economía y Planificación, el compañero Francisco Mayobre Lense, vicepresidente primero del Banco Central de Cuba, y la compañera Yamile Berra Cires, vicepresidenta del Banco Central de Cuba, quien ayer estuvo con nosotros en nuestra mesa redonda. Les propongo entonces que nos acompañen para que tengan información de primera mano sobre este importante tema. Antes de entrar en el tema de nuestra mesa redonda de hoy, quiero decir que ha comenzado, es noticia en este minuto que ha comenzado en la jornada de hoy, el reclutamiento en el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, sitio clínico principal del ensayo en fase 1 con la población en edad pediátrica de los adolescentes que se someterán a este ensayo clínico. Los científicos cubanos han explicado en el día de hoy que vacunar a los niños es imprescindible para alcanzar altas coberturas de vacunación e impactar en la transmisión del virus. Este es un protocolo basado en la ética y cuidadosamente diseñado bajo los requerimientos regulatorios establecidos. El objetivo del ensayo es evaluar la seguridad, la reactogenicidad y la inmunogenicidad de los candidatos vacunales cubanos contra la COVID-19 en niños y adolescentes e incluye a sujetos con edad comprendida entre 3 y 18 años con voluntariedad expresada mediante consentimiento informado de participación en el estudio. Para los sujetos en el rango de 3 a 11 años se precisa el consentimiento informado de los padres o tutores legales y para los sujetos de 12 a 18 años el consentimiento informado de los padres o tutores y el asentimiento informado del adolescente. Hoy comenzó este reclutamiento en el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez y el próximo lunes comenzará el proceso de vacunación a los primeros voluntarios. Inicio de este ensayo clínico en pacientes en edad pediátrica, que sin duda es un paso de avance. Pocas vacunas están hoy siendo efectivas o siendo ya aseguradas para la población pediátrica. Las cubanas serán una de las primeras que tendrán toda esta posibilidad de enfrentarse al virus en esas edades imprescindibles también para detener la propagación. La directora del SECMEC, Olga Lidia Jacobo Casanueva, ha explicado que el proceso de evaluación y aprobación de este ensayo clínico ha sido muy riguroso, cumpliendo los requisitos exigidos
para poblaciones pediátricas. Con esta información que me parecía imprescindible que también la amplifiquemos desde nuestro programa de hoy, pues comenzamos una mirada a las principales opiniones que hemos recibido en las últimas horas de nuestra población. Más de 1000 comentarios están publicados en la jornada de hoy en el sitio web Cuba Debate. Hemos recibido otros a través de correo electrónico, mensajes cortos, varias vías nos han permitido tener idea de cuáles son las principales preocupaciones recogidas sobre esta situación informada en el día de ayer. Preguntas, opiniones, algunas matrices de opinión también inducidas incluso desde el exterior y que nosotros pues también estaremos pues analizando en esta propia mesa redonda. Quiero comenzar, vicepresidente Mayobre, con algunas opiniones que de manera legítima algunos, creo que en otros casos de manera interesada se han estado difundiendo en las últimas horas. Hay quienes hablan de que es una medida para recoger circulante, de que esto tiene objetivos antiinflacionarios. ¿Cuáles son los basamentos de las medidas tomadas por el gobierno o por el Banco Central de Cuba en el día de ayer? ¿Es una acción premeditada para recoger circulante en dólares en poco tiempo, como algunos aducen? ¿Es una medida antiinflacionaria? ¿Cuáles son los elementos que llevaron a esta decisión? Bueno, buenas noches, Randy, a ti y a todos los que nos ven y nos escuchan. Bueno, realmente nada de lo que se está diciendo es lo que motiva la nota y la medida que se anunció en el día de ayer. Creo que ayer en la misma mesa esta fue ampliamente explicada las razones por las cuales el Banco Central de Cuba adopta la decisión de no aceptar a partir del próximo día 21 el efectivo en dólar norteamericano. Aquí es de conocimiento público las acciones de recrudecimiento del bloqueo de que ha sido objeto del país desde la segunda mitad del año pasado, sobre todo en el sector financiero, donde se ha recrudecido la guerra económica, donde se ha tratado de interferir los flujos financieros del país, llegando incluso a interrumpir los depósitos del efectivo en dólares que el país recauda a través de sus operaciones. Nosotros realmente no podemos seguir operando, recibiendo efectivo en dólares que después no podemos depositar, efectivo que además hace falta depositar en el exterior para poder cumplir obligaciones, un efectivo que ya está comprometido. La acción que adopta el Banco Central, la medida que se va a adoptar, es una medida de defensa de nuestro país ante la situación en que estamos vistos, motivada por el bloqueo económico y realmente si nosotros no la adoptamos, pues nos va a seguir ocasionando grandes daños a la economía del país. Esta decisión además protege a la población que tiene esos efectivos en dólares, porque hasta el 21 no empieza su vigencia, ¿no es así? Sí, bueno, realmente la población, si vamos a hablar de alguna afectación, es que no va a poder depositar efectivo en dólares a partir del día 21, lo cual no quiere decir que va a poder seguir operando sus cuentas normalmente. Las cuentas en divisa no se operan solamente a través del efectivo en dólares, las cuentas en divisa reciben remesas del exterior, pueden recibir transferencias de otras cuentas en plaza, pueden recibir depósitos en efectivo de otras monedas que no sean dólares norteamericanos, y esas cuentas siguen operando. Lo único que a partir del lunes 21 no se puede depositar el dólar norteamericano, pero el resto de las operaciones pueden seguir efectuándose, tanto estas que son de ingreso como todos los pagos que están autorizados a realizar. De eso podremos profundizar un poquito más adelante, pero ya que hablaba del tema del bloqueo, hay algunas opiniones, Yamile, que me parece pues interesante podamos responder, y es que algunas de las comentarios de las personas dicen que por qué se esperó tanto tiempo para tomar esta decisión si ya desde hace más de un año se estaban pues endureciendo, arreciando las medidas en el sector financiero contra nuestro país. Bueno, Randy, sí, ante todo, por supuesto, saludar también al público televidente y radioyente, ¿no? Antes de responder la pregunta que me estás haciendo.
Yo creo que el por qué se esperó tanto tiempo es justamente una demostración de que el país no quería tomar una medida de esas características. Es decir, las autoridades financieras del país se han mantenido durante estos últimos años haciendo todas las gestiones y buscando todas las posibilidades para que se pudieran mantener canales a través de los cuales podíamos remesar los dólares recibidos en efectivo en el país y depositarlos en bancos en el exterior. Hay que tener en cuenta que, aunque las medidas se fueron recrudeciendo en los 2 últimos años, el mes de enero del año 2021, como despedida de la administración de Trump, fue el colofón de las medidas y toma por último o declara a Cuba como país patrocinador del terrorismo. Y eso sencillamente sí nos cerró ya absolutamente todas las posibilidades que podíamos tener en términos de poder colocar esos fondos en el exterior. Entonces es por eso, ¿no?, que podrá pensar la población que nos hemos demorado, ¿no? Lo que hemos tratado de seguir buscando las vías, pero ya en estos momentos, como decía el compañero Mayobre, no podemos seguir operando y aceptando dólares que no le podemos dar el valor de uso hasta tanto lo depositemos en cuentas en el exterior. Usted ayer explicaba los cientos de bancos con los que ha habido afectaciones en los últimos tiempos. También se explicaba de alguna manera las afectaciones que ha tenido, sobre todo finales del 2020, principios del 2021, el tema de la remesa. Eso, ¿cuánto implica el hecho de haber declarado a Cuba pues país patrocinador del terrorismo? ¿Cuánto más afecta ese sentido? Porque son regulaciones especiales, quiere decir que van más allá de las que normalmente incluso el bloqueo ya estaba imponiendo a la banca cubana. Sí, por supuesto, van más allá. Entonces, sencillamente, cada vez se van cerrando más las posibilidades de las relaciones bancarias financieras. El tema de la remesa, por la vía que deben ser las remesas, ¿no?, que por vías bancarias, por vías electrónicas, es prácticamente nulo. Y esta posibilidad también de colocar los fondos que tenemos recibidos aquí en dólares en efectivo, bueno, pues se ha hecho también imposible, ¿no? Entonces, bueno, se ha tomado esta decisión que se anunció en el día de ayer con la intención justamente de que los fondos lleguen a las cuentas de la población o de quienes se les remese a través de transferencias bancarias en monedas varias, aunque después llegue y se deposite a la tasa de cambio que esté vigente ese día en la cuenta en USD que tienen esos agentes económicos, esas personas naturales o incluso jurídicas, porque puede ser incluso una cuenta de una CNA. O de lo contrario, depositarlo en efectivo también, en el caso que corresponda, como son las personas naturales y los TCP, en monedas diferentes del dólar. Eso es lo que se ha pensado, porque estas monedas que no son dólares en efectivo, bueno, hay, por supuesto, más posibilidades de colocarlas en el exterior. Así que al arreciamiento de las medidas, lo que le ha puesto la patada al pomo, como decía usted, es la declaración de Cuba como supuesto país patrocinador del terrorismo, que implica más restricciones, y de ahí ese listado que usted decía ha ido creciendo en los últimos meses, de enero hacia acá, de entidades bancarias con las que antes había relaciones y hoy pues están cerrando las puertas. Y eso me lleva a otra de las preguntas mayores que hacen las personas, y es ¿por qué el problema está en el dólar en el efectivo? ¿Cuál es lo que hace que el dólar en efectivo sea el problema y no pueda ser recibido por nuestras entidades bancarias? ¿Cómo es que los bancos extranjeros sí aceptan las transferencias en dólares y no el efectivo? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Bueno, no es tan así. Todo tiene su especificidad. Primero que todo, yo creo que hay que dejar sentado que Cuba no puede operar en dólares por las acciones del bloqueo. O sea, que las transacciones comerciales de Cuba se hacen en una moneda diferente en dólares. Y no en pocas ocasiones eso nos conlleva gastos adicionales por el arbitraje de monedas. Porque si tenemos un saldo en dólares y lo queremos hacer un pago en otra moneda, bueno, eso tiene un costo por tipo de cambio. Es decir, cualquier importación, cualquier operación comercial que Cuba
tiene que hacer, aunque tenga el dólar, eso tiene que hacerse en otra moneda, porque otra moneda. por el bloqueo Cuba no puede utilizar los dólares en esa transacción. Correctamente. Entonces, también hay otra cuestión que es importante tener en cuenta. Nosotros, todo ese efectivo en dólares que se nos ha acumulado, no hacemos nada con en el país si no lo colocamos en una cuenta para poder hacer las transacciones. O sea, una fuente de nutrir las cuentas es ese. Por supuesto, con los costos que acarrea y la diferencia esta de gasto cambiario que acabo de explicar. Ahora bien, la transferencia no es tan virtual, porque tiene que ser, sí, se hace por canales electrónicos, muchas transacciones comerciales se hacen a través del sistema SWIFT, pero tiene que existir un saldo en cuenta. O sea que una de las vías para nutrir de saldo las cuentas que tiene el país son los depósitos en efectivo. Si no los entorpecen, como es una de las acciones que se están haciendo en el marco del bloqueo, pues realmente nos están privando la oportunidad de nutrir las cuentas y de honrar obligaciones del país. O sea que para que haya una transferencia tiene que partir de que existe un saldo en cuenta. Y entonces ese saldo en cuenta se puede constituir de depósitos en efectivo o de otras transferencias. Ahora, cuando eso se hace en una transferencia, por ejemplo, desde cuando se hacía con las remesas, desde un banco norteamericano hasta las entidades cubanas, o cuando se hace un pago desde entidades cubanas a un banco en el exterior, eso fluye normalmente por el sistema financiero internacional. Sí. Cuando es en efectivo, entonces es cuando hay que buscar la manera de insertarlo en todo ese sistema. Es que en pagos en efectivos no se hacen en transacciones. O sea, el efectivo lo que hay es que llevarlo a depositar para poder hacer los pagos por la vía no efectiva, como lo decimos nosotros. O sea, usted no puede pretender pagarle a un suministrador con el dinero con billete. El mundo no funciona así. Y además las propias restricciones que se han adoptado a nivel internacional mayores, tengo entendido, a partir de todo el tema de la batalla contra el terrorismo, que implicó mayores restricciones al flujo del movimiento de efectivos en el mundo, hace pues cada vez más difícil también que haya cualquier movimiento de efectivos entre países, entre incluso individuos y bancos, ¿no es así? A ver, las regulaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional del GAFI, una de sus recomendaciones, exige mucho cuidado con las transacciones en dinero efectivo y hay que justificarlas muy bien, porque las transacciones en efectivo pueden dar lugar a movimientos ilícitos de dinero, es una de sus manifestaciones en el mundo. Entonces, hay regulaciones internacionales que todo eso hay que declararlo, hay que justificarlo, hay que certificarlo. Nosotros no estamos exentos de eso, como lo hacemos nosotros, nos lo hacen a nosotros. Y Cuba es parte de esas regulaciones internacionales. Por lo tanto, evidentemente, el dinero en efectivo no tiene realización hasta tanto no esté en ese hasta que no esté en la cuenta. Bueno, esos son parte de los elementos que me parece generales que vienen a las preguntas que han hecho nuestros televidentes, radioyentes, los internautas. Sobre todo creo que el elemento base no es una medida antiinflacionaria, no es una medida para recoger efectivo, es una medida de defensa del país ante la situación de bloqueo que arrecia cada vez más y que no permite al país pues, utilizar ese efectivo en la compra imprescindible de las necesidades que tiene la nación para su propio desarrollo. Por ahí, elementos que ustedes nos han también puesto al debate sobre elementos o sobre temas puntuales que creo que podemos seguir analizando aquí en esta mesa redonda. Siga con nosotros en el programa. Un espacio para la información y el análisis de los más importantes temas nacionales. Con la presencia de dirigentes del Estado y el gobierno, funcionarios, directivos del sector empresarial y de los servicios, especialistas y otros invitados. Abierto al diálogo con el pueblo a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajería instantánea y opiniones en la web. Seguimos en combate. Bueno, la información en el día de ayer de la decisión tomada por el Banco Central de Cuba de no aceptar más efectivo temporalmente a partir del 21 de junio para ingresar en las cuentas de nuestros bancos en dólares estadounidenses, pues provocó varias opiniones a partir también, por supuesto, de la información que se había brindado y elementos de lo que ha estado ocurriendo con el sistema financiero en nuestro país. Hay varias preguntas, Yamile, que creo se
encadenan de alguna manera y que tienen que ver con dudas que tiene la población a partir de lo que se anunciaba ayer. Entre las preguntas que se hacen es por qué, si hace unas semanas se adoptó la medida de suspender los cajes en los aeropuertos por falta de liquidez, se dice ahora que hay dinero en efectivo en las bóvedas del banco. ¿Por qué, preguntan otros, no se le paga entonces a las personas que dejaron sus cuentas en CEDUCE y las convirtieron en certificos en dólares? ¿Y por qué no le venden esos dólares que están en el banco a la población? Bien, Randy. Bueno, ante todo, reiterar algo que ya yo había dicho ayer. Es decir, ayer dijimos que esos fondos que están en espera de que se encuentre una vía para ser depositados en los bancos en el exterior, en las cuentas de nuestros bancos en el exterior, decíamos que eran fondos que están comprometidos. Esos fondos, sobre todo, están asociados a los depósitos que han hecho las personas para las cuentas que se abrieron en MLC, justamente para que accedan al mercado en MLC, que funciona desde el último trimestre del año 2019. Por tanto, constituyen estos fondos fuentes de reaprovisionamiento de ese mercado. Si constituyen fuentes de reaprovisionamiento de ese mercado, justamente lo que se necesita es poderlos colocar en el exterior para que sirvan de fuentes para continuar haciendo importaciones de productos terminados o productos intermedios que puedan ser acabados aquí en Cuba y ser vendidos en ese mercado en MLC que se puso. De hecho, en este momento todavía hay algunas obligaciones asociadas justamente a la apertura de estas tiendas que no han podido ser totalmente cubiertas, ¿no? u honradas, porque parte de estos dineros no han podido ser depositados. Entonces, yo decía también ayer que si tomamos fondos que ya están comprometidos, fondos que deben respaldar esas cuentas, porque desde esas cuentas usted va a demandar bienes y servicios, y esos bienes y servicios, por supuesto, tienen que tener recursos para crearlos y poderlos vender. Si nosotros tomamos de esos fondos y esos fondos se los vendemos a la población, le estamos dando a la población un poder adquisitivo nuevamente con esos dólares que ya están comprometidos, con un saldo que tienen esas cuentas donde se depositaron esos dineros. Por tanto, yo respaldaría con los mismos fondos el saldo que está en la cuenta y a la misma vez la venta que le hice a la población de esos recursos en USD, que muy probablemente la población también lo quiera para ponerlo también en una cuenta. Es como quiere decir con que, el mismo usted dólar... ese dinero ya lo invirtió, compró algo que tiene que pagar y que no ha podido pagar porque por las condiciones del bloqueo ese dinero no se ha podido movilizar y por lo tanto está debiéndole a un proveedor ese dinero. En algunos casos. Y sí, en algunos casos, o está a la espera de comprar algo con eso para poder reaprovisionar las tiendas, a poder incluso comprar lo que hace falta para la alimentación del pueblo. Y eso no lo ha podido hacer. Si usted le vende eso a la población, entonces ni tiene para darle y lo que está es poniendo más dinero en la calle sin respaldo, en servicio. Por supuesto, estoy disminuyendo la fuente misma que se creó. Cuando usted toma ese dólar y lo pone en su cuenta, usted lo pone porque lo quiere utilizar, porque quiere con ese dólar ir a la tienda y comprar. Por tanto, yo lo que necesito justamente, y fue el motivo por el cual también surgieron, ¿no?, este mercado en MLC para poder crear determinado nivel de aprovisionamiento para la población en la situación tan delicada que tiene la economía en los últimos años. Entonces, lo mismo ocurre hasta cierto punto con la pregunta del tema del aeropuerto. ¿Qué pasa con el aeropuerto? ¿El recanje qué objetivo tiene? El recanje tiene el objetivo que el viajero que entró, que cambió su moneda en el país, cuando se vaya de regreso a su origen, a su país, si le quedó algún dinero en moneda nacional y lo quiere cambiar, bueno, compre divisa convertible. ¿Qué ocurrió? Que en los últimos tiempos era mucho más el dinero que se iba que el dinero que entraba por el aeropuerto. Eso se estuvo monitoreando con mucha precisión y bueno, se comprobó
que no eran justamente los turistas ni los visitantes los que estaban cambiando o recambiando con pesos por haber vendido a lo interno de la economía. Entonces, bueno, hubo que tomar esa medida porque fue tal y como dice ahí, había falta de liquidez para vender divisas convertibles por los recanjes. Y bueno, de la poca liquidez que había en el país se estaba poniendo para los recanjes de los 300, del límite de los $300. Sobre todo cuando entonces, ha caído dramáticamente el número de turistas por supuesto, este tiempo, ¿no? Ha decaído el número de turistas y se viaja mucho menos, pero viajan muchísimo los cubanos, ¿no? Entonces, bueno, por eso se toma esa medida, porque de lo contrario, ¿qué tendríamos que hacer? Lo mismo, de este dinero que tenemos aquí, que estamos esperando para poder colocar, ponerlo para el recanje. Entonces, sí hay falta de liquidez en divisas, sí la hay. Lo que ocurre es que esta que tenemos, que está comprometida, que está respaldando operaciones, que está respaldando determinadas importaciones que deben venir, no ha podido ser colocado. Y lo que se está buscando es la manera de que realmente, si usted tiene una cuenta y si usted puso un dinero, ese dinero pueda ser colocado en el exterior y pueda ser utilizado. Gracias, Yamile. Mayor, hay otras preguntas que tienen que ver con la decisión, ¿no? Y que son un poco de orden práctico de las personas, de dudas prácticas de las personas. Por ejemplo, alguien pregunta si pueden las tarjetas en dólares seguir recibiendo depósitos desde el exterior. Otra pregunta, ¿se puede seguir transfiriendo dinero entre estas tarjetas en MLC? Y una tercera persona pregunta, ¿qué pasa si antes del día 21 no logro colocar los dólares en mi tarjeta? Bueno, como explicábamos al inicio, a los efectos de la operatividad de las cuentas en divisa, lo único que se limita es el depósito en efectivo en dólares. El resto de las operaciones se puede continuar haciendo como hasta el presente, que son algunas de las que usted mencionó. O sea, la transferencia entre tarjetas no es más que una transferencia de una cuenta en divisa a otra cuenta en divisa. Eso se puede seguir haciendo, que se hace entre dos cuentas que están abiertas aquí en los bancos cubanos. Los depósitos del exterior no son más que las remesas o las transferencias que algunos titulares de cuentas reciben del extranjero, aunque eso también por las acciones del bloqueo y todas estas medidas que se han tomado con la I, con FinCime, se ha visto deprimida. No solo desde Estados Unidos, incluso desde cubanos en otros países que han visto limitado. Se ha visto limitado, pero algunas sí se están recibiendo, bueno, se van a poder seguir recibiendo. Y la decisión de aplicar la medida a partir del 21 y dar una semana es para que aquellos titulares de cuenta que quieran incrementar el saldo porque tienen dinero en efectivo, porque tienen previsto hacer alguna compra o cualquier otra situación, lo puedan hacer. Nosotros hemos estado también siguiendo algunas opiniones de las redes y un poco mal se ha intencionado diciendo que no, que hay que depositar, que si las cuentas van a dejar de funcionar, que si no lo haces pierde. No, nada de eso. La persona que desee lo hace y el que no lo desee no lo hace, porque la divisa no está penalizada. O sea, la persona que le quiera la divisa para darle otro uso y no depositarla en el banco lo puede hacer. Esa es la razón de los 7 días, no hay ningún tipo de presión en cuanto a eso. Eso significa, según esta decisión, que si antes del 21 esta persona que dice no logra colocar los dólares en la tarjeta, él se puede quedar con esos dólares y darle el destino que desee, si va a viajar, etcétera. Ahora, hay también personas que preguntan, bueno, si ahora puedo mandar en euros mi remesa o el dinero que quiero mandarle a una persona en Cuba, ¿qué pasaría? ¿Se le deposita en su tarjeta en MLC o en euros? A ver, ya eso ocurre hoy, por las razones que estábamos diciendo que las operaciones con Cuba no se pueden hacer en dólares. O sea, muchas transferencias se reciben en moneda diferente al dólar, pero se le acrediten en dólar a los titulares de cuenta, aplicando el tipo de cambio, que es el precio de la moneda que existe ese día. Eso sí, igual. Eso uniforma la transacción de cara a las tiendas en MLC. O sea, la persona recibe dólares por el equivalente de los euros que le enviaron. Correcto. Igual que si deposita en efectivo euros, es el mismo efecto. Se le acredita en dólar por el tipo de cambio que está en el día. Ahora,
Otra persona pregunta, ¿habrá que gastar antes del 21 los dólares que tengo en mi cuenta? ¿O esta medida no impide que yo opere con lo que ya está en el banco? No tiene que hacer nada antes del día 21. La cuenta va a seguir operando. Lo único, vamos a reiterar una vez más, no puede recibir depósitos en efectivo en dólares, pero el resto de las operaciones la puede hacer. Él puede seguir yendo a la tienda con esa divisa, puede hacer con esa tarjeta, ¿no? Desde que las cuentas se crearon, las personas la utilizan para pagar, o sea, efectuar compras en el mercado en divisa. Pero también pueden hacer compras en el mercado en pesos. Pero también pueden sacar pesos en los cajeros automáticos. Pueden pagar los servicios de la banca electrónica. O sea, todo eso sigue perfectamente en vigor. No hay nada que se limite. Otra persona que dice, bueno, tengo euros en efectivo, ¿tengo que obligatoriamente introducirlos en mi tarjeta o puedo mantener esos euros como billete? Bueno, si él desea incorporarlos en la cuenta, lo deposita y tiene el tratamiento que acabo de explicar. Si lo quiere mantener, lo puede mantener. El euro no está penalizado, o sea que el euro después del 21, o sea, lo que no es dólar, el efectivo que no sea dólar y que se cotiza en el país por los bancos, se va a poder seguir recibiendo, no tiene fecha de límite. En ese caso está el euro, está el dólar canadiense, la libra esterlina, todas las monedas que se cotizan en el país. Bueno, hay otra pregunta, Yamile, que tiene que ver un poco con el aeropuerto, que no es exactamente del aeropuerto. A las personas preguntan, bueno, si ahora está esta penalidad para el dólar en efectivo, ¿qué moneda usaría entonces quien viaje al exterior? Bueno, la divisa que tenga, ¿no? La divisa que tenga o la divisa que exista. Vamos a suponer, usted tiene una cuenta en dólares en Cuba y va a viajar al exterior. Como usted tiene una cuenta que ya está en dólares o en euros en Cuba, usted va al banco, extrae, solicita extraer X cantidad de dinero, el banco se lo dará normalmente en moneda euro, es decir, en la moneda que tenga en ese momento. Le puede decir, esto es importante aclarar, hoy no lo tengo, ven mañana, ven en 2 días, porque los bancos en sus fondos de caja no siempre tienen la cantidad de dólares que las personas que tienen cuentas en dólares requieren. Pero usted va a viajar con cualquier moneda, divisa, ¿no? Que es lo que vale en otros países. Incluso aquellas personas que mantengan dólares en su poder en efectivo, viajan con los dólares. Porque como la tenencia de dólares no está penalizada, bueno, pues pueden perfectamente llevarse esos dólares y viajar con esos dólares. Van a viajar con la divisa que tengan. ¿Y eso? Y si es dólar la que tienen, porque la mantuvieron en efectivo o porque lo extraen de sus cuentas, viajan con ese también. Si no cambia nada con lo que está sucediendo. No cambia nada con lo que ocurre hoy para viajar. Gracias, Yamile, por esta precisión. Seguimos nosotros entonces en esta mesa redonda esclareciendo preguntas y respuestas sobre la decisión del Banco Central de Cuba de suspender temporalmente los depósitos de efectivo en dólares estadounidenses en nuestro país. Bueno, son algunos de los temas que ustedes pues han hecho llegar a través del foro de Cuba Debate o también pues nos han hecho llegar por otras vías y que nos dan la medida de a dónde están las principales preocupaciones, algunas de sentido quizás económico o más general, otras de sentido práctico de cómo se van a implementar estas medidas. Hay una mayor que hemos estado viendo en las últimas horas y que se van pues procesando, ¿no? A medida que van llegando esas inquietudes, porque la misma decisión que fue tomada en la noche de ayer va implicando también que otros organismos tengan que ir
adaptando decisiones y tomando decisiones sobre este tema. Hay una pregunta que hemos visto en las últimas horas, decía, de varias personas, y es que tienen interés en saber cómo harían los turistas y los cubanos residentes en el exterior que vienen de viaje o de paseo a Cuba con sus dólares estadounidenses. ¿Cómo cambiarán su divisa para cubrir los gastos en Cuba? Bueno, Randy, a partir del día 21, y de acuerdo a la medida que se acaba de adoptar, el que tenga dólares no pueda ser aceptado. Por lo tanto, las personas que en ese periodo de tiempo viajen al país tendrán que venir con una moneda diferente al dólar para cubrir sus gastos, ¿no? Estamos hablando de dinero efectivo, porque hay muchas personas que viajan con tarjetas internacionales y pues esas no tienen problema. Las tarjetas internacionales que están vigentes, o sea, que son aceptadas en el país, siguen siendo aceptadas. Se mantiene, eso no tiene ningún tipo de dificultad. Ahora, el dinero efectivo sí tendrán que cambiar a otra moneda de las cotizadas en el país y venir con ella, porque el dólar no se va a aceptar. Es decir, a esas personas entonces les pasaría lo que le pasa a Cuba con el dinero. Cuba por el bloqueo, sus dólares no los puede realizar en el mercado internacional. Tiene que cambiarlo en otra divisa para poder comprar cualquier cosa en el exterior a causa del bloqueo. Ese bloqueo ahora le va a impedir también a una persona natural, cuando venga a Cuba, venir con dólares. Tiene que venir con otra moneda. Claro, porque luego Cuba con esos dólares en estos momentos no puede operar. Esa es la razón, ¿no? Que es una demostración práctica de que el bloqueo, como dicen ellos, no es contra el gobierno de Cuba. Tiene efectos prácticos en las personas, y no solo en las personas que viven en Cuba, sino también en las personas que viven fuera de Cuba, quieren venir a disfrutar de las bondades naturales o quieren venir a ver a su familia. Cubanos residentes en el exterior, bueno, ahora también bajo el influjo del bloqueo, pues tienen esa agravante, ¿no? Podríamos decir, para su traslado. Eso, por supuesto, imagino que las autoridades turísticas, agencias de viaje, todas las personas que tienen que ver con este tema también informarán oportunamente a todos los implicados, pero es bueno saber y es bueno comunicar que a partir del 21 quienes viajen a Cuba no pueden traer dólares en efectivo si piensan con eso pagar cualquier servicio, cualquier gestión en el país. Tienen que hacerlo en otra divisa o venir con ese dinero ya en tarjetas que están acreditadas debidamente en el país. Sí. Esa es la decisión. Bueno, hay también, creo que una opinión, pues en varios foros lo hemos visto, también en las redes sociales, que tiene que ver, por supuesto, con las tiendas en MLC. Es decir, la decisión de ayer inmediatamente generó reacciones sobre el tema de las tiendas en divisa. Hay preguntas sobre si esta decisión de ayer implica cerrar las tiendas en divisa. Preguntan qué va a pasar con ellas, cómo se podrá comprar en esas tiendas, si sirven las tarjetas en dólares que hoy las personas tienen. Y sobre ese tema en particular, después quiero hacerle otra pregunta también, pues le pediría a la viceministra primera del Ministerio de Economía, la compañera Leticia, que nos hablara. Y junto a eso, pues lo ligo con un tema mucho más general, y es las preguntas que hacen también muchas personas de que esto que está ocurriendo y esta decisión que el país ha tenido que tomar, qué impacto real tiene en el desarrollo de la economía del país, el arrollamiento de este bloqueo financiero. Sí, Randy, buenas noches para usted y para todos los televidentes y radio oyentes que nos escuchan. Como se ha venido explicando en estas dos sesiones, el medio de pago, tarjeta magnética, donde se encuentra la divisa de la población, no pierde su vigencia, no pierde su validez. Los saldos que allí están depositados se respetan. Y de hecho pretendemos que la red de aceptación de tarjetas y de este medio pueda seguir ampliándose y creciendo para que pueda ser utilizado este medio de pago en cualquiera de nuestras red comercial en pago a cualquier bien o servicio. Por tanto, la red en MLC se mantiene. La red en MLC no sufre ninguna afectación o transformación, esa red de comercio se mantiene y de hecho nos proponemos incluso extenderla, por cuanto debemos propiciar que se genere una desconcentración. Hoy estamos viendo que tenemos población concentrada en
la red de tiendas en MLC para poder adquirir los bienes y servicios que allí se están ofertando. Independientemente de que, como ha quedado claro desde el inicio de la medida y expresado por nuestro presidente, ha sido una medida no deseada, pero necesaria justamente por los efectos nocivos y agresivos de las medidas de bloqueo que han implicado y obligado a que nos veamos necesitados de aplicar esta alternativa. Por lo tanto, se mantienen, esa es una preocupación que nuestra población puede tener tranquilidad, de que se mantiene la red porque se respeta el dinero que está en las tarjetas, que pueden seguir acudiendo. Además, las vías, como se ha explicado, para que se continúe ingresando divisas a estas tarjetas, excepto la del efectivo en dólares americanos, el resto de las divisas y el resto de las vías que existen para que llegue divisa a este medio se mantienen vigentes tal y como han estado hasta este momento. Y además en estas tiendas desde el principio nunca se utilizó efectivo, es decir, no se puede comprar en efectivo si no es a través de las tarjetas. Sí, no es a través de las tarjetas. Y entonces también esas tarjetas pueden ser utilizadas incluso en otra red sin ninguna dificultad. Por otro lado, esta es una vía que ciertamente propicia además que la economía se encadene con esta red y que esos ingresos que se generan por esa vía de alguna manera, de forma parcial, también constituyen fuentes para otros recursos que respaldan se respaldan en el plan de la economía. Aunque todavía incluido las ofertas en la red en CUP, o sea, parcialmente esta divisa se utiliza para también respaldar ofertas en CUP que sabemos que tenemos dificultades, que no es suficiente por todo el conjunto de cuestiones que se han venido evaluando, pero también ya se encadena con esta red otro grupo de actores económicos de la economía. La industria, aunque todavía es tenue, aunque todavía ya está encadenada con esta red. Aquí anunciábamos en la mesa y ahora se confirmó hace unos días, vi las noticias de que, por ejemplo, la fábrica de bicicletas ya no solo está vendiendo bicicletas en dólares, va a empezar a vender una cantidad de bicicletas en moneda nacional como resultado de la divisa que ha ido adquiriendo. Se han ido estableciendo acuerdos con la producción nacional de manera que se logre un equilibrio en la oferta, en la red, en las dos monedas, o sea, para la red en MLC y para la red en CUP. Y esto, por supuesto, permite que la industria y otros actores de la economía se reactiven, se revitalicen, no solo se mantengan, sino también que avancen y puedan desarrollarse y mejorar la situación de la oferta. Esta es una de las fuentes que nosotros concebimos en la planificación y indiscutiblemente la necesidad de llegar a este punto, pues lógicamente afecta las posibilidades de la economía para enfrentar todos los compromisos que se tienen en el plan, pero se mantiene el aseguramiento a un conjunto básico de productos importantes para los cuales se destina divisa, para asegurar la canasta básica, para asegurar los medicamentos, para asegurar todos los productos de aseo, y son ingentes los esfuerzos que se realizan por parte del gobierno en función de que mantengamos el aseguramiento permanente de las divisas necesarias para adquirir estos recursos básicos para nuestra población. Esta inmovilidad, por lo tanto, de estos recursos en divisa es una afectación seria, entonces, a ese propósito de poder suministrar a la población los recursos necesarios. Claro, tiene un impacto porque esta es una de las fuentes que se ha considerado en el plan de la economía en su integralidad. El plan de la economía no solo considera los recursos en CUP, el plan de la economía del país considera todas las fuentes en divisas que se generan en el país y todos los mercados del país. Entonces, indiscutiblemente la imposibilidad de hacer efectivo esos ingresos tienen un impacto en la gestión económica de la nación. Y ahorita a mí le explicaba el tema de
del cuestionamiento, ¿no? Al por qué si tenemos efectivo en las bóvedas, que ustedes nos preguntaban, la población no comprende. A ver, nosotros le damos una lectura un poquito más simple, quizás nos decimos, es que mientras que ese efectivo que está en la bóveda está en la tarjeta de la persona, todavía es de la persona. Hasta que nuestro país no tiene la capacidad y la posibilidad de ofertar un bien o un servicio en el que la persona utilice, gaste ese dinero, no es todavía del país. Es el dinero que la población llevó, puso en una ventanilla en el banco, se le puso en un medio de pago, una tarjeta magnética, pero todavía es de la población, está allí y se respetan el 100% de sus derechos. No se ha expresado en un bien o servicio. No se ha expresado todavía en un bien y servicio, por tanto no somos todavía totalmente dueños de ese efectivo. Por lo tanto, venderse a otra persona sería irresponsable. Sería irresponsable, porque ese es justamente el respaldo que tiene el país, que tiene el gobierno para convertir en nuevos recursos que permitan reaprovisionar el mercado en ambas monedas. Entonces, creo que eso es muy importante, que la población lo conozca, porque es una de las cuestiones que más nos preguntan, en las que más énfasis se hace, porque no se comprende por qué si hay efectivo en las bóvedas y si se ha expresado así, no se le vende a la población. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Y en el ámbito de las importaciones, Leticia, ¿qué significa esto? Es decir, no disponer de todos los recursos que el país pudiera para poder enfrentar el desafío del bloqueo y de importar alimentos, de importar todos esos medicinas, etc. A ver, se ha expresado acá que en el comercio internacional ningún país compra con efectivo. El sistema financiero internacional está montado en base a cuentas, a un sistema que no opera con pago en efectivo, por tanto ese efectivo a nosotros no nos sirve para comprar en ningún lugar. Y es un monto considerable, que además tenemos que reconocer y expresar que se ha trasladado hacia esa vía la entrada de remesas al país, que venía entrando por otras vías y que derivado de las medidas del bloqueo fueron obstaculizadas, fueron obstruidas durante el año 2019, durante el 2020 y 2021, en el que se fueron arreciando las medidas y por lo tanto se vio interrumpido el flujo de remesas a través de la Western Union por la vía de Fincime, se afectó también el flujo por la vía de las tarjetas ICE. Entonces, evidentemente, todas esas afectaciones se han incorporado entidades financieras importantes, estas dos que mencionamos, el Banco Financiero Internacional, a la lista de entidades financieras prohibidas. Eso implica que el sistema bancario internacional se protege, se limita a tener relaciones y de hecho no suspende. Se ha mencionado por acá que más de 35 bancos rompieron relaciones con nosotros y eso obstaculiza en una medida considerable el desarrollo de nuestro comercio, porque tenemos que estar buscando otras vías y a veces las encontramos, otras veces se nos dificulta, se nos desfasan cuestiones en el tiempo y al ser esta también una de las fuentes del plan y estar ante esta situación que no podemos convertir ese efectivo a una capacidad real de importación, lógicamente hay un impacto directo en la posibilidad de adquirir nuestros recursos hasta los básicos, hasta esos en los que tanto se ha esforzado el gobierno, se ha esforzado el país por asegurar con una estabilidad mes tras mes de las cuestiones más importantes. Realmente se nos complejiza la situación, pero siguen apareciendo alternativas, siguen apareciendo soluciones y estamos convencidos de que vamos a seguir encontrando las vías para poder asegurar en las cuestiones fundamentales, en las cuestiones básicas, tanto los bienes como los servicios fundamentales de la población que demandan de estos recursos. Bueno, gracias Leticia por esas precisiones. Bueno, creo que son elementos claves también para entender el alcance
de esta decisión, el desafío que está enfrentando el país y la necesidad de defender los recursos que tiene la nación para poder pues satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Recapitulando algunos de los temas que hemos visto en esta mesa redonda. Bueno, la decisión tomada en el día de ayer no tiene nada que ver absolutamente con el intento de recoger circulante en dólares en un tiempo corto. Es una decisión que es de defensa de la nación ante las medidas del bloqueo estadounidense y la imposibilidad que tiene el país hoy de colocar en los circuitos financieros internacionales ese dinero en efectivo que se ha recibido en dólares estadounidenses. Segundo, el país tiene que comprar todas sus mercancías en otra moneda que no es el dólar estadounidense por los efectos del bloqueo, y eso implica costos para la nación y por lo tanto costos también cada vez que se recibe ese dinero en efectivo para el país. La decisión se ha tomado después de que se hayan analizado todas las alternativas posibles para no tener que afectar a la población. De hecho, se ha dado el plazo hasta el 21 para que la población, si lo desea, pueda ingresar ese dinero, y tiene que ver exactamente con que esas medidas se han agravado después de que en enero se declarara a nuestro país como supuesto Estado patrocinador del terrorismo. La última acción, pudiéramos decir criminal, si así pudiéramos llamarlo, de la administración Trump antes de abandonar la Casa Blanca. No hay problema, como se ha explicado acá, con las tarjetas que hoy las personas tienen en MLC, siguen siendo vigentes, siguen funcionando, se pueden utilizar para todos los servicios que las personas la utilizan y también especialmente para las tiendas en MLC. Y como se ha dicho, pues el único impedimento que hay a partir del 21 de junio es que se le ingrese a esas tarjetas y a las cuentas bancarias que tienen las personas, pues dólar estadounidense en efectivo. Todas las demás divisas se pueden ingresar en esas cuentas, siguen operando pues las transferencias en todas las monedas, incluyendo el dólar estadounidense, y además pues está vigente, como se ha explicado acá, esas tarjetas después del 21 de junio. No hay que gastar los dólares como alguien pues preguntaba, usted los tiene y los puede utilizar. Sigue estando en la misma situación de hoy las salidas al exterior. Las divisas se pueden utilizar en las salidas al exterior, sea dólar estadounidense o sea pues cualquiera de las otras divisas que están vigentes en el país y que se pueden utilizar en el país al que usted va a viajar. Y lo que sí se introduce, como se ha explicado acá, a partir del 21 de junio, es que todas las personas que desde el exterior viajen a Cuba no podrán utilizar pues dólares estadounidenses en efectivo. Tendrán que canjear el dólar estadounidense por otra moneda de las que está vigente en nuestro país, de las que son utilizadas en nuestro país, y eso implicará, bueno, quizás una gestión extra a quienes vienen al país, quizás un inconveniente, pero es el resultado de lo que el bloqueo implica para esta nación, para sus ciudadanos e incluso para los que quieren venir a disfrutar de las bondades de esta nación. Son elementos que creo importantes, pues que nuestro pueblo pueda y haya podido profundizar y conocer en esta mesa de hoy, y como se ha dicho, pues las tiendas en MLC continuarán funcionando como hasta este momento, porque están basadas en el uso de las tarjetas en MLC y no del efectivo en dólares estadounidenses. Quiero por último darle lectura. Ayer hablábamos de la nota informativa del Banco Central de Cuba. Bueno, ya está publicada la resolución del Banco Central de Cuba que pone en vigencia la decisión anunciada en el día de ayer. Es la resolución número 176 del 2021 que dice lo siguiente: por cuanto el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica ha recrudecido su guerra económica contra el pueblo cubano, dictando medidas dirigidas a entorpecer de manera continuada los flujos financieros externos de la República de Cuba y a impedir que nuestro país pueda depositar en el exterior los dólares estadounidenses recaudados en el territorio nacional, lo que causa graves daños y genera altos riesgos para el ejercicio de la actividad financiera internacional de la nación. Por cuanto la situación creada a partir del incremento de la persecución financiera por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, la inclusión de la República de Cuba
en la lista de países patrocinadores del terrorismo y de bancos e instituciones financieras no bancarias cubanas en la lista de entidades cubanas restringidas, exige adoptar por el sistema bancario y financiero nacional la medida de no aceptar temporalmente dólares estadounidenses en efectivo de personas naturales y jurídicas en los bancos e instituciones financieras no bancarias cubanas en interés de proteger al país ante los graves daños que causa el bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestra nación. Por tanto, en el ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas en el artículo 25, inciso D, del Decreto Ley 361 del Banco Central de Cuba del 14 de septiembre de 2018, resuelvo. Primero, los bancos e instituciones financieras no bancarias cubanas, según corresponda, no aceptarán dólares estadounidenses en efectivo de personas naturales y jurídicas, tales como depósitos en cuentas bancarias y compraventa de monedas, hasta tanto se reviertan las condiciones que dan lugar a esta medida. Segundo, las personas naturales pueden mantener en su poder, sin restricciones, dólares estadounidenses o cualquier otra moneda extranjera. El concepto de moneda extranjera se refiere a las monedas libremente convertibles aceptadas por el Banco Central de Cuba. Tercero, mantener las actuales cuentas bancarias de las personas naturales y jurídicas en dólares estadounidenses en los bancos cubanos, desde las cuales se pueden realizar extracciones en efectivo en esa moneda y recibir fondos a través de transferencias bancarias, así como depósitos en efectivo en moneda extranjera, excepto en dólares estadounidenses. Cuarto, la presente disposición jurídica entra en vigor el 21 de junio de 2021. Publíquese en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, archívese el original en la Secretaría del Banco Central de Cuba, dado en La Habana a los 10 días del mes de junio de 2021. Marta Sabina Wilson González, ministra presidenta del Banco Central de Cuba. Resolución que pone en vigor esta decisión soberana de nuestro país, de su Banco Central, como legítima defensa ante las acciones recrudecidas del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, que será seguramente condenado mayoritariamente por el mundo el próximo 23 de junio en la Asamblea General de Naciones Unidas. Una medida que es defensa de la soberanía, que es defensa de la economía del país y que trata de no afectar en lo posible a la población cubana, pues pidiendo que pueda hasta el 21 de junio hacer efectivo esos depósitos si así lo considera necesario. Información que creo puede servir de base a todo nuestro pueblo para entender el alcance de esta decisión y por supuesto pues nosotros seguiremos también informando sobre este tema. Hay en este minuto resumen en Cuba Debate, ya se está haciendo sobre esta mesa redonda de hoy y mañana pues desde las 10 de la mañana tendremos foro digital en Cuba Debate con la participación de los compañeros del Banco Central de Cuba. Si usted quiere profundizar en algún tema, si usted quiere conocer más, pues puede hacerlo a través de esa. Ahí está la portada de Cuba Debate ya hablando precisamente de este tema. Quiero despedirme con las imágenes del día. Hoy está cumpliendo su aniversario 40 el Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García, el IRRI, donde se han formado los diplomáticos de la revolución, donde pues hoy se continúan formando a las nuevas generaciones de diplomáticos de nuestro país. Con este homenaje al IRRI me despido, gracias a mis panelistas de esta tarde y a ustedes. Nos vemos en una nueva mesa redonda. Buenas noches.